Perdón, hay una pregunta por acá. Sí, lo que está en la página es el apunte completo, pero puedo dejarles también la presentación si quieren. Pero el apunte completo tiene todo, o sea, es bastante más que esto. Este es el apunte completo de este tópico. ¿Ok? Bien, partamos entonces para tomar apuntes en la clase. Toma apuntes, yo creo que nunca daña tomar apuntes. Pero sí, está en la página el apunte completo, con texto completo. No está esto, pero si quieren esto también se los mando. ¿Ok? Se los voy a mandar también ahora. Bien. El primero de los tópicos que vamos a ver en el curso va a ser el de cómo resolver un sistema no lineal de ecuaciones. Y este tópico es crucial y es importante porque en economía gran parte de las cosas que hacemos van a resumirse en sistemas no lineales de ecuaciones. Si ustedes piensan en un problema económico, lo que típicamente ocurre es que en los problemas económicos nosotros acabamos describiendo el problema, por ejemplo, en ecuaciones de equilibrio. Y estas ecuaciones de equilibrio finalmente se resumen en un sistema no lineal de ecuaciones. Entonces, típicamente intentamos resolver ya sea un problema de punto fijo, como f de x igual a x, por ejemplo, cuando están intentando encontrar el steady state en un modelo macro convencional, en un modelo dinámico, quieren encontrar el estado estacionario, entonces lo que quieren encontrar es el valor de x, tal que x en el periodo t y x en el periodo t más 1 sea el mismo, y llaman a eso el estado estacionario, y sería lo mismo que encontrar un punto fijo, ¿no es cierto? Otras veces lo que les interesa es encontrar o resolver los valores de x que resuelven sistemas no lineales de ecuaciones, donde estas f son un sistema de ecuaciones. Entonces, esto puede ser así, por ejemplo, en econometría, donde ustedes tienen un problema, por ejemplo, de máxima resolutud, y entonces lo que han hecho es que han derivado las condiciones de primer orden y lo que tienen respecto a cada uno de los parámetros, y lo que tienen que encontrar es el vector de parámetros, el estimador de vector de parámetros, que satisface las condiciones de primer orden muestralmente, ¿no es cierto? O tienen un problema de método de momentos, entonces lo que quieren es calzar que el momento poblacional y el momento muestral coincidan y por lo tanto tienen que encontrar también cuál es el vector de parámetros que hace que los momentos poblacionales se aproximen a los momentos, a la contraparte muestral. Y por lo tanto también tienen que encontrar resolver un sistema no lineal de ecuaciones. Y entonces esto tienen que hacerlo en todas las cosas que hacen en economía. Por ejemplo, en micro, cuando usted tiene que encontrar el vector de precios que resuelve el equilibrio general a Rodebro, entonces lo que tienen que hacer es encontrar el vector de precios que vacían los mercados o donde los excesos de demanda son iguales a cero, y eso se va a resumir típicamente en un sistema no lineal de ecuaciones. Lo mismo ocurre si ustedes, por ejemplo, quieren encontrar puntos fijos en equilibrios de Nash, por ejemplo, en teoría de juegos, también van a poder resumir esto en ecuaciones y en sistemas no lineales de ecuaciones. Si quieren evaluar las dinámicas transicionales en una economía dinámica, lo mismo va a ocurrir, tienen que encontrar cómo resolver sistemas no lineales de ecuaciones, cómo encontrar estados estacionarios, cómo resolver un sistema no lineal de ecuaciones de máxima resolutud, o en mínimos cuadrados no lineales, o en modelos como los que hemos discutido en econometría 2, cuando veíamos modelos no lineales como los modelos de umbral, etcétera. Todos ellos acaban siéndose modelos en los cuales resumimos esto, o los modelos de Markov switching, o los modelos Arch o Garch, son modelos en los cuales acabamos teniendo que resolver sistemas de ecuaciones generalmente no lineales. ¿Por qué no lineales? Porque lamentablemente o afortunadamente la vida no es tan simple como parece muchas veces, y por lo tanto no linealidades van a estar presentes. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es encontrar maneras de poder caracterizar sistemas no lineales. Lo que voy a hacer entonces en este primer apunte es mostrarles qué tipo de métodos numéricos podemos utilizar para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Como hemos dicho ya en el curso de Econometría 2 y como seguramente han visto en otros cursos también, cuando tienen sistemas no lineales de ecuaciones, lamentablemente tenemos que renunciar a la posibilidad de poder encontrar las soluciones o soluciones exactas al problema que enfrentamos. Porque si el sistema es un sistema no lineal, fundamentalmente si es muy no lineal, típicamente no va a existir una solución analítica al problema. Es decir, no vamos a poder con lápiz y papel analíticamente encontrar las soluciones exactas a un problema. Lo que hacemos típicamente entonces es apoyarnos en métodos numéricos. Y con los métodos numéricos lo que hacemos es aproximar soluciones a los problemas que enfrentamos.
no resolvemos el problema que estamos enfrentando, sino resolvemos aproximaciones al problema que enfrentamos. Si la aproximación es razonablemente buena, la solución va a ser razonablemente confiable en el vecindario donde estamos evaluando la solución. Y por lo tanto, entonces, lo que voy a hacer ahora es discutir cómo podemos utilizar métodos numéricos para resolver sistemas no lineales de ecuaciones. Para eso, entonces, hoy día vamos a partir con una ecuación, cuando queremos resolver una ecuación no lineal, y voy a presentarles distintos métodos para tratar de resolver una ecuación no lineal. Y lo que vamos a hacer, la próxima clase vamos a terminar esto presentando qué podemos hacer para generalizar esto cuando tengamos un sistema no lineal de ecuaciones. Y voy a presentarles algunas aplicaciones o algunas maneras en las cuales podemos hacer esto. Y voy a dejarles ya la tarea 1 para que empiecen a trabajar la tarea 1, y en la tarea 1 básicamente tienen que empezar a utilizar los métodos que vamos a discutir acá para resolver problemas concretos, algunos ejemplos de micro, algunos ejemplos de macro, algunos ejemplos de econometría que van a tener que programar ustedes y utilizar los métodos que vamos a discutir para resolver este tipo de problemas. ¿Ok? Entonces partamos con si estamos interesados en resolver una ecuación no lineal. Entonces queremos encontrar el x, porque es un escalar, un solo x, tal que la función f de x evaluada en ese x sea igual a 0. ¿Ok? Y lamentablemente no hay una manera simple de analíticamente, entre comillas, despejar el valor de x. O pueden haber muchos valores de x que resuelvan este problema. Por lo tanto, queremos encontrar una solución a este sistema no lineal de ecuación. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a apoyarnos en lo que vamos a utilizar como van a ser métodos iterativos. Ya hemos visto métodos iterativos y ya han visto métodos iterativos en sus cursos de econometría, ¿no es cierto? Ya han visto, por ejemplo, que para resolver el estimador de non-linear squares, por ejemplo, han utilizado Gauss-Newton, que era un método iterativo para tratar de encontrar soluciones a un problema no lineal. Y era, si recuerdan, en Gauss-Newton, Gauss-Newton, sí, lo que hacían era hacer una aproximación de primer orden a la función no lineal que tenían y minimizaban una suma de cuadrados de los residuos de un problema que era cuadrático ahora, luego de haber hecho la aproximación lineal, y tenían una solución analítica dada una condición inicial. Entonces, básicamente, ese era uno de los métodos más simples que han visto. Seguramente también en su curso de econometría vieron el método Newton-Raphson o variantes del método Newton-Raphson para, por ejemplo, encontrar soluciones a estimadores de máxima resolutividad o de cuasi máxima resolutividad en los cuales no teníamos soluciones analíticas. Entonces, lo que hacían era hacer una aproximación de segundo orden a la función objetivo, la volvían cuadrática, sacaban la condición de primer orden y con eso tenían un sistema lineal de ecuaciones que resolver. Si ustedes hubiesen hecho el problema original, en el problema original derivaban la likelihood, sacaban las condiciones de primer orden y tenían un sistema no lineal de ecuaciones. Y podrían haber utilizado algunos de los métodos que vamos a discutir ahora para tratar de resolver ese problema. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es presentarles métodos iterativos para tratar de resolver esta ecuación no lineal. ¿Ok? Y los métodos iterativos básicamente tienen varios componentes, como hemos visto ya en los cursos de econometría. Tienen que tener una condición, cómo se inicializa el problema, un método iterativo para pasar de una iteración a la siguiente y una regla de stopping rule o una regla de parar, una regla de convergencia o una regla para decidir cuándo parar. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es presentarles varios métodos que podemos utilizar para tratar de resolver, en este caso, una ecuación no lineal. Vamos a partir con un método iterativo simple. Después vamos a generalizar esto para métodos de variantes Newton-Raphson, el método secante, el método de bracketing o el método de corcheteo, lo vamos a llamar entre comillas. Y voy a presentarles también algunos consejos respecto a cómo escoger valores iniciales y criterios de convergencia en estos casos. ¿Ok? Déjenme entonces partir con el primero de estos métodos. Y con el primero de estos métodos vamos a tratar voy a presentarles un par de métodos más hoy día y vamos a dejar lo que resta para la siguiente clase. ¿Ok? Bien, el primer método entonces es un método de iteración simple. Y este es un método que va a ser, es el más simple de todos, es el más fácil de utilizar para intentar resolver este problema. Y por ser el más simple y el más fácil, puede ser computacionalmente más conveniente, pero lamentablemente también puede que sea el menos efectivo para resolver el problema. Puede ser que demoremos mucho tiempo en resolver este problema y además va a tener problemas más generales que los que estamos interesados
en problemas generales que estamos interesados en responder. La idea básicamente es la siguiente. Ustedes tienen una ecuación no lineal que quieren resolver en la cual quieren encontrar los valores de x que hacen que una función f no lineal en x evaluada en ese x sea igual a 0. Entonces quieren encontrar las raíces de x, en este caso la raíz de x, que hacen que esta ecuación no lineal se haga igual a 0 cuando la evalúan en ese valor de x. Lo que voy a hacer ahora es replantear este problema de encontrar una raíz que hace que el f de x sea 0, como encontrar una raíz que resuelve el problema de punto fijo, es decir, un problema que resuelve el problema de g de x igual x. No sé si me están siguiendo. En lugar de encontrar el x que hace que f de x sea igual a 0, voy a reescribir esta ecuación no lineal como un problema de encontrar un punto fijo, porque voy a utilizar este método iterativo para encontrar un punto fijo. Entonces, voy a replantear el problema que tenía, que era un problema, en el que hacía encontrar el x que hace que f de x sea 0, y lo voy a reescribir como un problema de encontrar el x tal que cuando yo evalúe f en x, me reproduce el mismo x, o encontrar un punto fijo. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar una nueva función que voy a llamar a la función g de x. Y la función g de x va a adoptar el valor de x directamente. No sé si me siguen. Y entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a llamar a g de x como x más f de x. ¿Me están siguiendo? Y por lo tanto, entonces, lo que quiero es encontrar el x que hace que g de x sea igual a x. ¿Me están siguiendo? Si hago que g de x sea igual a x, es lo mismo que decir que f de x, que es, perdón, que g de x, que es x más f de x, sea igual a x. ¿Sí? Pero como g de x es x más f de x con x se va, y encontrar que g de x sea igual a x es exactamente igual que encontrar el x que hace que f de x sea igual a 0. Por favor, espero ahora que todos acá me digan si todos han entendido esto. Porque si han entendido esto, todo lo demás va a ser trivial. Estamos reescribiendo f de x como g de x igual a x para convertir este problema no en un problema de encontrar la raíz que hace que x sea igual a 0, sino como un problema de punto fijo. ¿Y por qué quiero hacer que este sea un problema de punto fijo? Porque, gracias a todos, porque lo que quiero hacer es justamente hacer lo siguiente. Voy a hacer una iteración a la bruta. Entonces voy a partir con un guess de x, con cualquier guess de x. Entonces voy a partir con un guess de x. Y entonces voy a partir en la iteración, por ejemplo, iteración 1, voy a darme un valor de x. Y lo que hago es evalúo esta función en ese x. Entonces simplemente evalúo f de x en ese x, que obviamente, a no ser que tenga mucha suerte, no debería ser exactamente igual a 0, ¿no es cierto? Va a ser un valor. Y le sumo el mismo x que he dado como guess. ¿Me sigue? Y eso entonces es lo que llamo mi g de x. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo llego al x de la próxima iteración? Bueno, lo que me dé esta expresión g de x es lo que voy a llamar el x de la próxima iteración. ¿Me están siguiendo? Y por lo tanto, entonces, partí con un valor de x igual a 8, por decir algo, y evalúo g de x en 8, que va a ser 8 más la función f evaluada en 8. Digamos que la función f evaluada en 8 me daba menos 0.3, por decir algo. Entonces, 8 menos 0.3 me va a dar 7.7. Eso quiere decir entonces que el x para la próxima iteración va a ser 7.7. ¿Qué hago después de eso? Evalúo la función g ya no en 8, sino en 7.7. Y el valor que me salga de esta evaluación, digamos que es 7.1, entonces con 7.1 voy a partir la próxima iteración. Y así sucesivamente hasta, ojalá, converger. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea va a ser que voy a partir con un guess de x, y con ese guess de x evalúo g y obtengo el guess para la próxima iteración. Con esta próxima iteración evalúo el nuevo g y así sucesivamente. ¿Cuándo voy a parar? Paro cuando haya llegado a un punto fijo, o cuando haya llegado a que cuando yo evalúe g en el x de la iteración 100, por decir algo, el x que sale de evaluar g en la iteración 100, o sea, el x que debería utilizar en la iteración 101, es lo suficientemente cercano al x de la iteración 100.
y lo suficientemente cercano, va a ser lo que yo voy a llamar ahora la stopping rule. Entonces, no voy a pedir que sea exactamente igual, sino voy a pedir que sea numéricamente muy parecido, hasta yo qué sé, el quinto decimal, sexto decimal, séptimo decimal, etc. Entonces, si es que yo he alcanzado eso, entonces paro ahí. ¿Cuándo no necesito hacer eso? No necesito hacer eso cuando, y este método va a funcionar perfectamente, cuando se cumple el teorema del punto fijo, o la condición de Lipschitz también se dice, donde yo tengo, por ejemplo, esta es la función g de x, ¿sí? Esta es la función g de x, y lo que estoy tratando de hacer cuando encuentro el g de x, que hace que g de x sea igual a x, es encontrar el punto en cuando yo evalúo x en la interacción t-1, que está en este eje, el valor de x que se proyecta es el mismo. Y entonces lo que estoy tratando de hacer es encontrar, y esta es una recta de 45 grados, encontrar el punto en el cual cuando yo evalúe cuando yo evalúe g de x en x, me reproduzca el mismo valor de x. Y por lo tanto, entonces, ahí voy a tener un punto fijo. Obviamente, un problema que puedo tener es que si la función g no cumple la condición de Lipschitz, es decir, que no sea monotónica como esta, y por ejemplo pueda volver a cruzarse por acá y pueda volver a cruzarse por otro lado, entonces van a haber varios puntos, varias posibles soluciones a este problema. Y por lo tanto, este método iterativo va a ser fácil de utilizar y lo voy a utilizar sin ningún inconveniente y va a ser casi tan fácil como ir a pasear por el parque en un día de primavera y tan bonito como eso, cuando la condición de Lipschitz se satisfaga. Entonces, puede que yo no conozca la condición o la resolución de este problema, pero si se cumple la condición de Lipschitz, entonces, o tengo este discounting, entonces yo voy a poder encontrar la única solución. Acá, como ven, hay dos soluciones a este problema, este punto de acá y este punto de acá. Y económicamente este punto de acá seguramente va a poder ser descartado, por lo tanto, en este ejemplo particular va a haber una única solución acá. Si es que hay una única solución, el método de simple iteración va a ser muy fácil de utilizar y por lo tanto debiesen utilizarlo directamente, porque no hay nada que hacer, ¿no es cierto? No tienen que aproximar nada, es solamente evaluar esto. Obviamente, como están solamente evaluando esto, puede ser que ustedes demoren mucho en llegar a converger este punto, ¿sí? Dependiendo sobre todo si la curva se vuelve muy plana o el problema se vuelve lo que se llama ill-conditioned o mal condicionado, entonces puede ser que sea muy lento el transitar hacia una solución. Y como ustedes no le están ofreciendo mucha información respecto a la curvatura de la función, entonces puede ser que este método sea ineficiente en el sentido de tardar mucho en llegar a una solución. Pero puede ser que si el problema cumple con esta condición de Lipschitz, este sea simplemente la manera más fácil, más práctica y más simple de hacer esto. ¿Ok? Entonces, este sería el primero de los métodos a utilizar. ¿Ok? El siguiente método es el método de la variante de lo que ya han visto en su curso de econometría, que es el método de Newton-Raphson. Y este método lo que hace básicamente es decirnos lo siguiente. Sabemos que el problema que queremos resolver es un problema que es no lineal, ¿no es cierto? Es un problema que es no lineal. Y entonces, lo que yo voy a tratar de hacer ahora es tratar de hacer una aproximación de Taylor de primer orden a este problema, que es una función que es no lineal en X. Y por lo tanto, entonces, si yo una aproximación de Taylor a este problema, lo que va a ocurrir es que esta ecuación, que era no lineal en X, la voy a convertir lineal en X, porque estoy haciendo una aproximación de Taylor de primer orden. Y entonces, si es que yo agarro a la función f y la evalúo en un X dado, en un X cualquiera dado, ¿sí? ¿Ya? Yo la evalúo en un X cualquiera dado, que sería el valor en el que estoy haciendo la aproximación de Taylor de primer orden, saco la primera derivada, ¿no es cierto? Evaluada en ese valor que me he dado, por el X en ese valor que me he dado, menos el X, entre comillas, que resuelve el problema. Resuelve el problema en torno a donde estoy haciendo esta aproximación. Entonces, lo que estoy tratando de encontrar es cuál es el valor de S que cuando yo evalúo esta aproximación de primer orden en X, hace que toda esta expresión de acá, toda esta expresión, toda esta, sea igual a 0. Encuentro el valor de S que hace esta expresión sea igual a 0. Vean que lo que estoy haciendo es encontrar el valor de S que hace que la aproximación de primer orden sea igual a 0. No estoy encontrando el valor de X que hace que F sea igual a 0. Porque F es no lineal. Lo que yo estoy haciendo es que si, por ejemplo, esta es la función F, lo que estoy haciendo es que estoy haciendo una aproximación de primer orden hasta F. Entonces, esta función que era no lineal, la estoy volviendo una línea recta. Y estoy encontrando cuál es el valor de X
que hace que esa línea recta pase por el cero, que es lo que me gustaría hacer acá. Entonces, a diferencia de este problema de iteración simple, entonces estoy tratando de encontrar un problema de punto fijo, en el Newton-Raphson lo que estoy tratando de encontrar es este problema, es encontrar el valor de x que hace que el f de x sea igual a cero. Pero como sé que no tengo una solución analítica para este problema, lo que hago es una aproximación numérica de primer orden a esta función, una aproximación de primer orden a esta función, y resuelvo cuál es el valor que resuelve la aproximación de primer orden. Entonces, lo que tienen que hacer es simplemente darse una condición inicial, darse un valor de x inicial, y con ese valor de x inicial, lo que hacen es encontrar cuál es el valor de s, que sería el de la iteración siguiente. Entonces, si ustedes igualan esto, esta expresión, a 0, llaman a x, x de la iteración i menos 1, y llaman a s, x de la iteración i, hagan la casa con calma, pero es trivial, resuelvan esta ecuación lineal, van a encontrar que el x de la próxima iteración debiera ser este. O lo que es lo mismo, cuál es el s que hace que la aproximación de primer orden de la función f se haga igual a 0 en esa aproximación de primer orden. Pero obviamente, como una aproximación de primer orden, y la estamos haciendo en torno a este punto, la aproximación puede que sea una mala aproximación a la solución del problema. Y por lo tanto, lo que estamos confiados es que utilizando este método iterativo vamos a poder converger hacia la solución al problema. Entonces, el x de la iteración i debiese ser, en teoría, si todo está funcionando bien, una mejor aproximación al x que resuelve el problema original que el x de la iteración anterior, el guess de la iteración anterior. ¿Ok? Se puede demostrar que este método es un método que tiene convergencia cuadrática. Y esto parte un poco de la intuición que habíamos visto antes. La convergencia cuadrática resulta porque recuerden que el método Newton-Raphson, si es que hubiese resultado de un problema de optimización, como lo vamos a ver cuando veamos el apunte de optimización, Newton-Raphson también se puede motivar como una aproximación cuadrática a una función objetivo a minimizar o a maximizar. Y por lo tanto, este método tiene una convergencia cuadrática. ¿Qué quiere decir eso? Que este método es más eficiente para resolver soluciones a problemas que el método de iteración simple porque entrega información de la curvatura de la función. Recuerden que esta f' la primera derivada, nos entrega información de la pendiente de la función, ¿no es cierto? Si la función es creciente o decreciente. Y por lo tanto nos entrega información respecto a si estamos yendo en el camino correcto o en el camino incorrecto hacia intentar encontrar el x que hace que f de x sea igual a 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Obviamente este método depende de tener buenos valores iniciales. Si tenemos valores iniciales muy alejados de la solución, puede ser que acabemos con convergiendo luego de muchos pasos. O peor aún, si es que el problema que estamos enfrentando tiene muchas soluciones y hay una solución global, entonces lo que va a ocurrir es que si es que utilizamos un guess que está cerca de una solución local y no global, vamos a converger a esa solución local. Y por lo tanto, como todas las veces, como ya hemos dicho en el curso de econometría 2 también, cuando hemos discutido algo de métodos numéricos, es que es importante partir de varios guesses para asegurarse que estamos llegando a la solución y no simplemente una solución. ¿Sí? Obviamente, hay costos con hacer que este método, uno de los costos de este método es que este método requiere que utilicemos derivadas, ¿no es cierto? Necesitamos sacar la primera derivada de f. Y si la función f es muy no lineal, la primera derivada puede ser costosa de encontrar, si es que no nos acordamos cómo derivar, o puede ser que la hagamos numéricamente, con un método numérico aproximemos la derivada y sabemos que las aproximaciones numéricas a las primeras derivadas no son tan eficientes como las soluciones, las expresiones analíticas. Y por lo tanto, toda vez que puedan, traten siempre de entregar la derivada analítica, si la pueden hacer, en lugar de utilizar derivadas numéricas. En el apunte que les pido que lean, hay un anexo en el que se discute hay una discusión de todas las cosas, de los bienes y los males y los problemas que tenemos cuando utilizamos métodos numéricos para sacar derivadas. Entonces les voy a pedir que también revisen con cariño y con paciencia el apunte en el anexo de derivadas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna duda, pregunta? Isidora, Jorge, Alberto, algunos Jorges, Felipe. ¿Alguien? ¿Nadie?
Todo bien, pero cuando lea el apunte seguro aparecerán varios. Ok, pero sí, seguro que sí. Recuerden que obviamente yo estoy siempre disponible. Si es que tienen alguna duda, pueden preguntármela antes o al terminar la clase, o durante la clase, o mandarme un correo. Y si es que la duda es fácil de resolver, yo les mandaré un correo de vuelta. Si no, obviamente nos juntamos, no tengo ningún problema. Nos juntamos individualmente o en grupos y resolvemos preguntas en horario a convenir. ¿Ok? Bien. Ok, vamos ahora entonces con una variante del método este, que es el método de secante. Y el método de secante lo que hace básicamente es lo mismo que hemos discutido antes. Vean que esto está muy parecido a lo que hemos discutido antes, solo que lo que está haciendo ahora el método es que en lugar de utilizar una derivada, ¿sí? En lugar de tener que utilizar una derivada, lo que hacemos es simplemente aproximar esta derivada por una aproximación discreta a la derivada. Entonces, por ejemplo, si estamos en tenemos un guess 8 y un guess 9, entonces lo que hacemos es evaluamos la función en el guess 8 menos el guess en la iteración anterior, eso sería el delta de la función, por o dividido entre el delta en x, y esto sería una aproximación a la derivada. Entonces, si es que somos muy flojos, o es muy costoso, o es muy difícil sacar una derivada, entonces tenemos acá una manera de hacer una aproximación numérica a esta derivada. Lamentablemente, obviamente acá, como estamos aproximando esta derivada con dos puntos, necesitamos dos puntos iniciales con los cuales partir esto, ¿no es cierto? Entonces necesitamos no solo un guess, como necesitamos acá, un guess inicial, con el cual empezar la iteración. Acá necesitamos, digamos, el x en la iteración menos 1 y el x en la iteración 0. Y con eso vamos a llegar al x para la iteración 1. Una vez que tenemos el x de la iteración 1, utilizamos el x de la iteración 1 y el x de la iteración 0, entonces tener el x de la iteración 2. Y con el x de la iteración 2 utilizamos el x de la iteración 1 y el x de la iteración menos 1 para, perdón, el x de la iteración 0, para con eso obtener el x de la iteración 3. Y con el x de la 3 y el x de la 2 obtenemos el x de la 4 y así sucesivamente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Obviamente este método es más lento en converger que el método de Newton-Raphson. ¿Por qué? Porque obviamente estamos haciendo una aproximación a la derivada y la aproximación va a tener un error y el error lo que va a hacer es que va a ser más costoso que entreguemos información precisa respecto a la curvatura o la pendiente de la función y por lo tanto va a ser más costoso llegar a una solución en este caso. Pero si es que por alguna razón es difícil, muy costoso o muy complejo, sacar una derivada, entonces este puede ser una manera de hacerlo. O si es que por alguna razón no quieren utilizar el método iterativo o el método numérico de aproximación de derivadas del método delta, también pueden utilizar este método. Este método claramente no es de los más populares, ¿no es cierto? Pero lo quería colocar simplemente para completitud. ¿Ok?